Dios les bendiga, mis amados hermanos, Dios les guarde. Pues y empezamos hoy una nueva materia. Vamos a hablar sobre el discipulado cristiano. El discipulado, esa es la nueva materia. Por hoy será a través de este video, pero luego estaremos haciéndolo de manera ya por Zoom. Pero quiero ponerle este video porque hoy estaré dando una clase en un seminario en Puerto Plata, Sosúa. Por lo tanto, pues empezaré así. Ustedes pueden ver el video y luego entonces podemos conversar. Una de las maneras en la que el Señor nos llama a llevar frutos es a través del discipulado. He estado pensando que la iglesia de hoy no está trabajando en base hacia afuera. La iglesia está trabajando hacia adentro. Una de las características que vemos de muchas iglesias hoy en día es que incluso los cultos, las canciones, las alabanzas, los mensajes, todo lo que se hace es interno y para cristianos. El asunto del discipulado, de ayudar a otros a creer en Cristo, ha quedado en un segundo o tercer plano. Si es que se hace en una iglesia, si es que se lleva a cabo el discipulado en una iglesia. Entonces, tenemos que hablar y tenemos que entender que la iglesia debe ir hacia afuera. Hemos pensado y hemos mal utilizado el texto que Dios añadirá a la iglesia los que han de ser salvos, pero ¿cómo lo va a añadir si incluso el sermón del domingo no es un sermón evangelístico, es un sermón para la iglesia? Es un sermón para los hermanos que están ahí. Es un sermón para poder satisfacer las necesidades de los cristianos, no de los amigos. Entonces estamos llenos de actividades cristianas para cristianos, pero no para amigos. Entonces es necesario que la iglesia vuelva otra vez a pensar en cuanto a la importancia y el valor que tiene el discipulado. Dejar de pensar en nosotros solamente y pensar en los demás. ¿Cómo Dios va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos? Cuando la iglesia salga de las cuatro paredes y vaya a las casas, vaya a los lugares y hable con la gente y empiece a discipular. Y vamos a hablar de qué es el discipulado, quiénes están llamados a discipular. Así es que también ustedes pueden hacer sus preguntas a través del chat. Si ustedes quieren, pueden conversar con nosotros acerca de este tema del discipulado. Así es que vamos a iniciar, ¿verdad? Y vamos a empezar con un texto en el discipulado. Vamos a este texto de San Juan, capítulo 15, versículo 8, que nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué buscamos nosotros como cristianos? Bueno, siempre digo, buscamos número uno, realmente buscamos nuestra salvación. Cuando Cristo viene a nuestros corazones y nosotros le aceptamos como Señor y Salvador, es porque entendemos nuestra condición de pecadores, nuestra condición que hemos fallado, que somos malos y que necesitamos para poder salvarnos, tener a Cristo en el corazón, abrirle las puertas de nuestro corazón y que Él sea parte de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Entonces, pero también lo otro es que tenemos que glorificar al Padre. El plan de Dios para con nosotros es que le adoremos. Fuimos hechos para alabanza de su gloria. Vamos a ponerlo así. Fuimos hechos para glorificar al Padre. Ese glorificar es darle gloria, darle honra, que Él se sienta agradado no solo con lo que yo soy, sino también con lo que yo hago. Y la iglesia piensa que solo glorifica a Dios yendo a varios cultos, estando en cultos, estando en actividades, haciendo. La iglesia se ha vuelto mucho hacer, pero muchas de las cosas que hacemos solo es para nosotros como cristianos. Y aunque glorifica a Dios, aunque adora a Dios, pero no de la manera en que Él quiere que lo hagamos. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios con mi vida? Juan dice: en esto es glorificado mi Padre. Juan, ¿en qué?
¿En qué? ¿Cómo yo glorifico a mi Padre? Él dice, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo, primero, ¿verdad? Tiene un maestro, pero el plan de ese maestro es que ese discípulo dé frutos y se convierta en un discipulador. De ahí que podríamos hablar de discípulos que hacen discípulos. A eso fuimos llamados nosotros como cristianos. Número uno, fuimos llamados a ser discípulos de Cristo. Y al yo conocer la voluntad de mi maestro, lo normal es que yo también haga discípulos. Ese fue el mandato. Entonces, que llevemos frutos. Pensamos que solamente podemos dar el fruto del Espíritu, pero no, también yo debo modelar, porque para yo ser un discipulador, yo debo modelar. Fue lo que Cristo nos mostró desde un principio. Jesús no solo habló con sus discípulos, no solo enseñó a sus discípulos, sino que él modeló una vida agradable delante del Padre. Él les modeló a ellos qué hacer y cómo hacerlo. Él no solo les habló de la nueva vida de ellos en Dios, sino que le modeló esa nueva vida de la cual él les enseñaba. Por ejemplo, Jesús les dijo, si alguien les da una galleta en la mejilla derecha, pónganle también la izquierda. Y Jesús no solo lo enseñó, Jesús también lo practicó. Jesús habló de amar a sus enemigos y él convivió con sus enemigos. Él amó, por ejemplo, a Judas, aun entregándole, en ningún momento lo maldijo. Desde la cruz, Jesús supo perdonar a sus trasquiladores, a sus verdugos, los perdonó. En todo momento, Jesucristo no solo enseñó con palabras, sino que modeló el fruto del Espíritu Santo, pero no solo el fruto del Espíritu Santo, sino que les enseñó con una vida diaria cómo hacer discípulos. De ahí que Jesús dijo, y cosas mayores que las que yo hice, ustedes también harán. Y una de esas cosas es hacer discípulos. Una de las características de un buen maestro es que sus discípulos sean mayores que él, que crezcan a tal grado que puedan superarlo. Cuando los discípulos superan al maestro, esto hace aún más grande al maestro y trae gloria al maestro. Trae gloria a quien les enseñó, porque el discípulo está modelando lo que el maestro le enseñó y aún más. Es como dar la milla extra. Aprende esta parte. Entonces, en esto es glorificado mi Padre. Un discípulo que hace discípulos, lo que quiere es glorificar al Padre, glorificarlo. ¿Y cómo lo voy a glorificar? Llevando mucho fruto. No es solo llevando frutos, es llevando mucho fruto. Y dice, y así, cuando yo lleve mucho fruto, entonces puedo decir que tengo a Jesús como mi maestro, ese maestro que me llamó para cambiar mi vida. La estructura, que vamos a ver, el significado de un discípulo, las características de un discípulo y por qué no, porque nosotros también queremos tener recompensa. ¿Cuáles son las recompensas que tenemos cuando nosotros hacemos discípulos? Recuerden, nosotros somos discípulos que hacen discípulos. A eso fuimos llamados. Primero hay que ser discípulo y luego entonces hay que hacer discípulos. Y hay unas preguntas importantes que tenemos que hacernos sobre el discipulado o primero sobre nosotros mismos. ¿Cómo demostramos nosotros que seguimos a Cristo? ¿Cantando? ¿Yendo a un templo? ¿Orando en voz alta? ¿Diciendo gloria a Dios y aleluya en todo momento? Es la manera en la que demostramos nosotros que seguimos a Cristo. La manera en la que Cristo mostró la gloria del Padre fue con un testimonio de su vida.
su vida, todos sus años en la tierra, los 33 años de Jesús en la tierra, fueron de testimonio para glorificar al Padre. Él mismo dijo, he aquí que lo que yo hago no lo hago por mi propia cuenta, sino que el Padre lo hace en mí. O sea, Jesús era la imagen del Padre. Entonces nosotros, hermanos, somos la imagen de Cristo. Demostramos nosotros con nuestro diario vivir, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestra vida, que seguimos a Cristo. Ve la gente en nosotros que hemos nacido de nuevo, que Cristo Jesús es el que gobierna nuestras vidas. ¿Qué cosas? La segunda pregunta es, ¿qué cosas consideras necesarias que Jesús ha enseñado para tu vida? ¿Qué cosas entiende que son necesarias de esas que Jesús te ha enseñado? Si insistes en hacer tu voluntad y no la de Dios, ¿por qué lo haces? Cuando nosotros vamos a lugares donde sabemos no debemos ir como cristianos, cuando conversamos, cuando participamos de cosas que no son de cristianos, en conversaciones, en actitudes, cuando engañamos a otros, cuando perseguimos aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, cuando nosotros seguimos nuestros propios designios, nuestros propios caminos. ¿Qué dice la Biblia? He aquí que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Como dijo Jesús, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios o nuestra propia voluntad? ¿Qué experiencia puedes contarle a otros? Puedes hablarle a otros relacionada con el sufrimiento y en la cual tú fuiste leal a Cristo. Una de las maneras en que podemos discipular a otros es con nuestra propia historia. Podemos contarle nuestra historia a alguien. Es más, yo creo que por ahí se comienza contándole nuestra historia a la gente, no quién yo era. Es esta historia de mostrar quién era, pero qué hizo Cristo conmigo. La manera en la que Jesús cambió mi vida, la manera en la que Jesús me hizo especial, en la que Él me adoptó, en la que Él me cambió. ¿Qué experiencia de tu vida puedes contar que pueda relacionarse con el sufrimiento, con el dolor, con la angustia, con el entregarle algo y que tú fuiste leal a Cristo? ¿Cómo muestras que hay seguridad de vida eterna hoy en tus acciones? Porque una cosa es yo decirle a alguien, Dios te ama, Dios cambia a la gente, Dios sana, Dios liberta, Dios trae gozo. Una cosa es yo decirlo y otra cosa es yo demostrarlo porque estoy seguro, porque lo he vivido, porque es parte de mi vida, es parte de mis acciones. Entonces, con acción, con testimonio vivo, ¿puedo yo demostrarle a otro la seguridad que tengo de mi salvación y la vida eterna? Ven mis vecinos, mis compañeros, mis amigos, mi familia. ¿Puedo yo discipular a mi familia, los de mi casa, a mis primos, a mis tíos, a mi mamá, a mi papá? Porque a veces pensamos que en los de afuera, pero puede ser primero en Jerusalén, cerca, los que están cerca. ¿Te van a creer ellos? ¿Tú demuestras realmente lo que dices? ¿Tus palabras van acorde con tus hechos? ¿Cuán dispuesto estás a obedecer a Cristo en todo lo que Él te ordena? Si queremos ser discipuladores, tenemos que ser discípulos. Jesús dice, el que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hermano, hermana y aún su propia vida por causa de mí, no es digno de ser mi discípulo. Pastor, ¿y qué significa esto? ¿Que tengo que aborrecer a mi papá, aborrecer a mi mamá? No. Jesús está haciendo énfasis en cosas que tenían valor o que tienen valor para nuestras vidas, cosas de verdad importantes. Él dice, no importa cuán importante sea algo para ti, cuando vienes a Cristo, Él pasa a tomar el primer lugar en todo lo que eres y en todo lo que haces, en todo lo que te rodea. ¿Qué tan dispuesto o dispuesta estás a obedecer a Cristo y ponerlo a Él en primer lugar de tu vida? ¿Y cómo lo haces?
¿De verdad somos obedientes? ¿Obedecemos? ¿Estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos? Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Un discípulo debe estar dispuesto a negarse a sí mismo. Entonces, si yo me niego a mí mismo, ¿qué significa eso? Que yo voy a hacer la voluntad de mi maestro. ¿Estamos nosotros como iglesia dispuestos a obedecer, a dejarlo todo? Pedro le dijo, lo hemos dejado todo, lo hemos dejado todo por causa tuya. ¿Estamos nosotros dispuestos a cerrar los ojos espiritualmente y a seguir a Cristo conforme a lo que Él nos diga, a lo que Él nos mande? Si queremos hacer discípulos, nosotros tenemos que ser discípulos y estar claros en qué creemos y en quién creemos. Si creemos en Cristo, entonces tenemos que guardar su palabra. ¿Cuál es el significado de todo esto? En Éxodo capítulo 18, versículo 20 y 21 nos dice, a ellos, hablando Moisés, dice, a ellos instruyelos. Una de las características de un discipulador o de un maestro, en este caso, es la instrucción, la enseñanza. A ellos instruyelos en las leyes y enseñanzas y hazles saber cómo deben vivir y qué deben hacer. Por lo que a ti toca, escoge entre el pueblo hombres capaces que tengan temor de Dios y que sean sinceros. Que sean sinceros. Número uno, el discípulo debe ser instruido en las leyes y en las enseñanzas de Dios. Yo como discípulo de Cristo debo ser instruido en sus leyes, en sus enseñanzas, en su palabra. Y entonces yo debo trabajar y buscar, yo debo buscar a quién voy a discipular. Y una de las características de a quién voy a enseñar es que eso mismo, que sea enseñable. Para yo elegir a un discípulo, este debe ser enseñable. Este debe, dice, escoge entre el pueblo hombres capaces. Debe ser capaz de ser enseñado, de recibir la enseñanza, de dejar, de oír, de aprender, que tengan temor de Dios y que sean sinceros, llenos del Espíritu Santo. Yo debo entender esto primero, pero yo debo serlo primero. Yo debo ser primero capaz de ser enseñado, tenerle temor a Dios y ser sincero y ser enseñable. Para entonces buscar, debo orar, Señor, muéstrame quién puede ser mi discípulo, a quién puedo yo discipular. Hay que salir de las cuatro paredes. Hay que salir y buscar y ver a quién puedo yo enseñarle la palabra y que aprendan la palabra y que pongan en práctica la palabra. Pero para esto, primero tengo que hacerlo yo. Bien. Entonces, el significado, ¿qué importancia tiene el liderazgo? Una de las cosas que Jesús estaba haciendo no era solo preparando simples discípulos. El discípulo va a discipular. Era el plan de Jesús. Desde que Jesús escogió a los 12, su plan era que estos siguieran su ejemplo. Recuerda en el libro de San Juan, capítulo 17, al finalizar ya, el Señor está haciendo una oración y le dice al Señor, te ruego no solo por estos, no solo por los que me diste, hablando de los 12 discípulos, bueno, ya en este caso 11, y él le dice, ruego por estos, para que ellos sean uno. Y no solo te pido por ellos, y esta es la parte que quiero enfatizar. Jesús estaba preparando líderes. ¿Para qué? Dice, para que también te ruego por los que han de creer a través de ellos, por su testimonio, por su liderazgo. Entonces, el discípulo se va a convertir en un discipulador y esto entonces le da liderazgo. ¿Qué importancia tiene este liderazgo de yo ser un discipulador? Y quiero enfatizar esta parte. Todos estamos llamados, cualquier creyente, cualquiera que haya
aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, todo aquel que haya sido sellado por el Espíritu Santo, tiene la capacidad de aprender la palabra, de ser enseñado en la palabra y llevarle esta palabra a otros. Los líderes determinan la organización y el correcto funcionamiento de la sociedad. Cuando nosotros como líderes somos una iglesia atraccional, que todo es para acá, que venga la gente, que vengan los vecinos, que vengan los amigos, que vengan al templo. No, tenemos que ser una iglesia intencional, salir a la calle, salir a la casa, visitar a un amigo, que nuestro liderazgo sea tan fuerte que podamos ser funcionales en la comunidad, en el ambiente donde nos movemos, hermano, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la universidad, en la calle, en tu vecindario, en tu familia, que tú tengas un liderazgo de tal manera que la gente cuando te oiga entienda que tú tienes una palabra diferente. Es importante que exista la idoneidad en el liderazgo, que sean idóneos. El líder debe ser idóneo, o sea, debe tener esa capacidad de poder llegar a la gente, de recibir esa aceptación, de que la gente lo acepte, que la gente lo oiga, que la gente quiera escucharle, quiera aprender, que no sea discutir de una religión, de un tema, no es a discutir, es a conversar, ¿verdad? Otro componente es el grupo, que debe estar dispuesto a seguir al líder. Si tú dices tener un liderazgo, pero nadie te sigue, entonces tienes que revisarte. Entonces, tú debes reunir, pensar, Señor, ¿con quiénes yo voy a empezar a compartir la palabra? Pastor, ¿y cómo lo hago? Decía ahorita, lo primero es orar. Dios, necesito que me muestres, que me enseñes, que me hagas entender a quién debo yo discipular. Jesús, dice la Biblia, que fue al monte a orar. Él fue a orar. Él fue a hablar con el Padre, a decirle, muéstrame. Él tenía más de 5,000 personas delante de él. Mucha gente le seguía, mucha gente le hacía entender que quería estar con él. Era una gran multitud. Y dice la Biblia que cuando él regresó de orar, entonces eligió, empezó a sacar, ven tú, pasó por una puerta, vio a Mateo, ven, sígueme. Pasó por donde había un lugar donde estaban pescando, ven, sígueme. Encontró. Entonces él fue eligiendo bajo oración. Entonces lo primero es decirle, Dios, yo necesito tener un grupo, y puede ser de dos, de tres, uno solo, como tú quieras. Jesús eligió 12 discípulos, pero aparte de esos 12, Jesús tenía 3 discípulos especiales con quienes se alejaba un poco más. Pero aparte de esos 3, Jesús también compartía un uno a uno con ellos. Por un momento hablaba con Pedro, hablaba con Juan, hablaba con Jacobo. O sea, Jesús tenía ese encuentro personal con cada uno. Un componente es el grupo, saber quién está dispuesto a seguirte a ti como líder, porque todo líder debe tener seguidores. ¿Y cómo empiezo? Te repito, primero ora. Dile a Dios, ayúdame, abre mi entendimiento. Primero, convénceme y hazme entender que yo soy un discípulo porque necesito discipular a otros. Necesito enseñar a otros. Ayúdame a aprender. Y esta clase es para esto. Ayúdame a aprender. Pero cuando yo aprenda, Señor, quizás en el mismo camino, yo ir ayudando a otros a ser discípulos para que estos también se vuelvan discipuladores. Entonces, lo primero, ora a Dios. Segundo, tienes que ir donde esa persona y expresarle a esa persona tu oración. Estoy orando por ti porque quiero compartir la palabra de Dios contigo en un momento, en una hora. ¿Cómo lo hace? Invítalo a un café, invítalo a una comida, invítalo a una cena, invítalo a beberse un jugo, invítalo a jugar dominó, invítalo a comerse un sancocho. Si son varias personas,
que Dios puso en tu mente, invítalo a todos a cenar a tu casa, a compartir algo. Y en ese compartir, entonces, dile tu idea. Primero, compártele tu historia. Y si ya te conocen o alguien te conoce, mucho mejor todavía, compártele tu historia. ¿Quién tú eras? Cómo Cristo llegó a tu vida y cómo Cristo ha cambiado tu vida. Cuéntale tu historia, dale esperanza. Y por qué no, en un momento, en otra reunión, entonces cuando tú le cuentas tu historia, le estás diciendo, yo he confiado en ustedes, me estoy abriendo a ustedes. ¿Alguien quiere contar su historia? ¿Alguien quiere conversar sobre algo que entiende ahí en su vida? Y entonces en todo ese compartir, tú vas a entender y hacer la pregunta, ¿alguien aquí quiere compartir un momento de la palabra de Dios semanal? 20 minutos, 30 minutos, donde podamos orar uno por otro, donde podamos conversar la palabra, donde no hay compromiso con una iglesia. Hermano, no tiene que decir de iglesia, no tienen que ir a la iglesia. No, 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 no. Simplemente Dios nos llamó a hacer discípulos, hacer discípulos. Es el trabajo de la iglesia, hacer discípulos. Lo de la salvación no te toca a ti ni a mí, le toca al Señor. Y entonces, preparar un material, tener un material para compartir con esta persona. Pero para hacer discípulo, yo debo tener personas que me sigan. Otra parte, ¿qué características debe tener un grupo cristiano? ¿Qué características debe tener un grupo cristiano? El líder cristiano debe ver potencialidades que un hombre común no logra observar. Aquí aprendimos a decirle a la gente, mira, yo veo en ti algo grande de Dios. Yo veo en ti tal cosa. Tú, si es el pipero del barrio, si es el ladrón del barrio, si es el mentiroso del barrio, si es la chismosa del barrio, tú tienes que ver potencial en esa persona. Por eso hay que orar. Tú no puedes, dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Somos nosotros los seres humanos que ignoramos o que cambiamos. Entonces, si tienes que tener diferentes grupos porque no quieres ligarlo, pues amén. Tú escoges. Entonces, tiene que ver potencial en aquellos en los cuales tú quieres invertir tiempo. A lo mejor como discipulador tú vas a tener que invertir dinero también. No solamente tiempo, también dinero. Vas a tener que sacrificarte. Si tú vas a hacer, incluso Jesucristo se sacrificó por nosotros. Se sacrificó tiempo, dice la Biblia. Es más, lo primero que Jesús sacrificó para hacernos sus discípulos fue que siendo Dios se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo por amor a nosotros. Entonces, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer como cristianos, verdad? Para que nuestro grupo de discípulos pueda cambiar y pueda hacer la diferencia. ¿Qué estamos dispuestos a invertir? Como discipuladores tenemos que estar dispuestos a invertir tiempo de muchas cosas. Si tu discípulo se enferma, tienes que dedicarle tiempo. Si está pasando por momentos difíciles, tienes que dedicarle tiempo. Si tú no puedes ayudarlo, aconsejarle, tienes que buscarle un consejero. O sea, tú eres su maestro, su maestra. Tú eres la persona ahora mismo que se está convirtiendo en un padre o en una madre espiritual. Y entonces tú tienes que ver potencial en esa persona, ¿verdad? En un hombre común, tiene que otros más no puede ver. ¿Y qué tú le ves a fulano? O sea, el que no es espiritual no va a ver potencial en el dueño del punto. Pero mira algo, es el dueño del punto. Y si es el dueño del punto, tiene a otros por debajo de él. ¿Qué significa eso? Si tú te ganas al dueño del punto, oye, ¿cuánta gente van a venir? Si tú te ganas a la chismosa del barrio, a la que critica, a la que murmura, imagínate tú cuánta gente. Cuando Jesús se ganó a la mujer samaritana, ¿qué pasó con Samaria? Samaria óyeme, evangelizada. Ella fue allá como una evangelista, y le habló a todo el mundo acerca del plan de salvación que había hallado al maestro. Ella condujo a la multitud a Cristo. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer por la causa de Cristo? Ahora,
en quién yo veo potencial. Dios, ayúdame a ver potencial en esta persona, a ver potencial. Es enseñable, puedo enseñarle, puedo ayudarle. Y cuando hablamos de potencial, no es que tenga dinero, es que pueda ejercer liderazgo. Hombres que sean, ¿verdad? Y mujeres que sean, que estén dispuestos también a sacrificarse. Los seguidores observan cosas extraordinarias en su líder. O sea, cuando tú ves potencial en alguien, ese alguien te verá con respeto. Ese alguien te verá como alguien, como una persona con visión y te va a ver como su líder, ¿verdad? Y ellos van a ver en ti lo que otros no pueden ver. Los seguidores observan cosas extraordinarias en su líder que otros no pueden ver. ¿Qué considera un discípulo cristiano? Considera a Cristo como su prioridad. Cristo es su prioridad. El discípulo tiene como lema vivir en Cristo y morir por él. Para mí, dijo el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, yo debo, como discípulo de Cristo, yo debo vivir en Cristo y debo estar dispuesto a morir por él, a morir por él. Ahora, cuando yo entienda esto y lo haga parte de mi vida, entonces mis seguidores estarán dispuestos a hacer lo mismo. Jesús murió por sus discípulos. Estuvo dispuesto, pero fue enviado por el Padre y así él lo enseñó. Padre, hágase, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ¿qué pasó con los discípulos? Todos en su momento estuvieron dispuestos y murieron por la causa de Cristo. Discípulos que hacen discípulos. Y todo aquel que creía en el nombre de Cristo por la palabra de los discípulos estaban dispuestos a morir por aquello en lo cual creían. Si ustedes leen el libro El mártir de las catacumbas, se van a dar cuenta de cuántos cristianos sabían que para ellos el vivir era Cristo y que se atrevían a morir por la causa de Cristo. Esto es el discipulado. Si nos consideramos discípulos de Cristo, nuestra prioridad tiene que ser Cristo. Estar dispuesto. Jesús le dijo a un hombre, óyeme, sígueme. No, deja que entierre a mi papá. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Las cosas terrenales tienen su tiempo, tienen su momento aquí, pero tú tienes que estar dispuesto a enterrar tus tradiciones, todas tus tradiciones, lo que te enseñaron, lo que aprendiste, lo que eras, para hacer lo que Cristo quiere que tú seas. Número 2, si tienes que permanecer en Cristo, no solamente tenerlo como prioridad, sino permanecer. La palabra dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tiene un testimonio constante. El discípulo tiene un testimonio constante y los que le siguen van a llevar la misma regla que el discípulo, haciendo de la Biblia su guía de fe y conducta. ¿Qué vamos a enseñar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y eso hará que ellos también la tengan como prioridad. ¿Qué tiene un discípulo? Tiene pasión por todos. Tiene pasión por la gente. Tiene pasión por los que les rodean. Tiene pasión. Ama a todos. No hace acepción de personas. Él ama al pobre y ama al rico. Ama al débil y ama al fuerte. Para el discípulo no existen diferencias al extender su amor por las personas. Él ama a todos sin esperar que ellos lo amen, así como lo hizo Cristo. Cuando yo voy a discipular, yo no debo esperar respuestas. Yo no debo esperar que me agradezcan. Yo no debo esperar que me sirvan. Escucha bien, tú estás buscando un aprendiz, no alguien que va a hacer las cosas por ti, no a quien mandar ni ordenar, hazme tal cosa, hazme aquello, hazme lo otro, no. O sea, es un aprendiz y el aprendiz debe entender en tu diario vivir
el servicio en Cristo Jesús. Debe aprender a servir. Entonces, número uno, mi prioridad es Cristo. Número dos, permanezco en Cristo. Tener pasión por otros y portar fruto. En otras palabras, dar fruto, modelar el fruto. El discípulo es un vencedor y refleja la justicia de Cristo. Es un reflector de la justicia de Cristo. Entonces, como Cristo está aquí, el discípulo está aquí y el otro está aquí. O sea, lo que Cristo me muestra es lo que yo voy a mostrar a mi discípulo también. Es una manera en la que la luz de Cristo me llega a mí y la luz de Cristo a través de mí le va a llegar a mis discípulos. Pablo dijo, he aquí que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero bajo este reflector que yo como discipulador soy, Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Él no se está poniendo delante de la gente. Escuche bien, él está poniendo a Jesús delante de ellos. Él solamente es el reflector de Cristo para que Cristo pueda llegar a la gente a través de él. Yo soy discípulo de Cristo. Lo que Cristo hace en mí, yo lo modelo para que tú entiendas, pero al final no es para que tú me conozcas a mí. El plan es que tú conozcas a Cristo Jesús, el cual obra en mi vida y luego obrará en tu vida. Y cuando obre en tu vida y haga algo en tu vida, entonces a través de tu vida tú te vas a convertir en un reflector para que otro más sea cambiado. Lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, que le dice, instruye a hombre lo que aprendiste de mí, dice Pablo, yo como reflector de Cristo, lo que aprendiste de mí. ¿Y de quién aprendió Pablo? De Cristo. Lo que aprendiste de mí, enséñalo tú, Timoteo, a otros, y que esos otros sean capaces de enseñar a otros. Este es el modelo, ¿verdad? 2-2-2. O sea, Pablo aprendió de Cristo. Pablo le enseña a Timoteo. Ese es el principio 2-2-2. 4 generaciones. Pablo le enseña a Timoteo. Timoteo le enseña a otros hombres. Y esos otros hombres van a enseñarle a otros hombres, los cuales tienen que ser capaces de enseñar a otros. Generaciones. ¿Generaciones de qué? Generaciones de discípulos. Discípulos. Portar fruto. Frutos. Entonces, el discípulo es un vencedor, pero también es un reflector de la justicia de Cristo, lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas. Es un reflector. Así es que esto es parte de lo que vamos a ir enseñando. Es una parte, no quiero cansarlo mucho, pero ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las características por la Biblia de un discípulo que está llamado a hacer discípulos? Mateo 4:19 nos dice, Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Síganme. Ahora, ¿qué hacían ellos? Ellos pescaban. ¿Y qué le dice Jesús? Ustedes van a seguir pescando, pero ahora no peces, van a ser pescadores de hombres. Marcos 8:34. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y sígame. Cargue su cruz y sígame. Y Lucas 6:46 nos dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? El discípulo hace lo que dice su maestro. ¿Y a qué nos llama nuestro maestro? Nos llama a ser discípulos que hacen discípulos. Pero primero nos llama a entender
a entender el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? En Mateo en Mateo nos habla y nos dice, vayan, vayan. ¿A qué? Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Para hacer discípulos, yo debo ser un discípulo. ¿Cuáles son las características de un discípulo? ¿Qué hacía Jesús en su liderazgo? Él daba conocimiento. Él daba u otorgaba conocimiento. Ahora, ¿qué conocimiento? Dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría, crecía en tamaño y crecía en conocimiento. O sea, Jesús aprendió, Jesús se sentó a aprender, aprendió, y de lo que él aprendió, él dio. Dad por gracia los que por gracia han recibido. También demostraba autoridad en lo que decía y hacía. ¿Cómo él demostraba autoridad? Con su vida, con su testimonio. Lo que decía era parte de lo que él hacía. Mostraba una forma de vida correcta. Su vida era agradable delante de Dios y delante de los hombres. De ahí, cuando iban a apresarle o iban a hacer algo, volvieron. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el que mandamos a buscar? Dijeron los guardias. No pudimos apresarlo. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Se mandó? No, estaba ahí. ¿Y qué pasó? Ah, es que este hombre habla como quien tiene autoridad. En un momento, para tentarlo, le dijeron, maestro, tenemos que darle a pagar impuestos a César. Era para tentarle. Y Jesús dijo, ¿alguien tiene una moneda por ahí? Sí, miren aquí. Le dijo, ¿de quién es la cara que está en la moneda? Oh, del César. Y Jesús le dijo, entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué me dice esto? Que Jesús pagaba impuestos. Cuando Jesús pasaba con sus discípulos por una puerta donde había que pagar impuestos, él no se volaba. Él no se iba por atrás. Él no daba la vuelta. Él no se metía por los alambres. Jesús pasaba por la puerta y pagaba sus impuestos. Él pagaba los impuestos. Entonces él podía decirle, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no decía lo que él no hacía. ¿Ven? Él practicaba, ¿verdad? Ahí radicaba su autoridad. ¿Qué característica tiene un discípulo de Cristo? Reconocimiento de que Jesús es el único guía espiritual. Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Y también una característica de perseverancia en la lealtad a ese Cristo y a sus enseñanzas, aunque existan desilusiones. Van a llegar momentos difíciles, van a llegar momentos de tristeza, de dolor, nos vamos a desilusionar, vamos a pensar que no vale la pena, sí, que no vale la pena. Habrá gente que se va a ir, habrá gente que nos va a negar, habrá gente que nos va a negar, habrá gente que se va a burlar de nosotros, que nos van a engañar. Y en ese momento, posiblemente digamos, ¿para qué? ¿Para qué? Cada vez que Pedro saltaba con una rara, diría Jesús, mi madre y yo. Y esta es la gente. Cada vez que algún discípulo saltaba con una cosa rara y la mamá de uno, mira Jesús, cuando te veas en tu reino, ponga a mi hijo a la derecha, al otro a la izquierda. Jesús dice, es que esta gente no entiende. Esta gente no entiende. ¿Y qué reco es gente que el Padre me ha dado? Pero aún así Jesús los amó. Jesús mostró lealtad a la voluntad del Padre. Aunque existieron desilusiones por momentos, pero Jesús se mantuvo leal a la voluntad del Padre. Un discipulador, un discípulo también muestra perseverancia en la lealtad, aunque existan desilusiones. Tiene disposición a hacer lo que él hace. Disposición. Está dispuesto siempre, se compromete, está ahí comprometido, ¿verdad? Sus características. ¿Cuál es el costo de seguir a Cristo? Abandonar el deseo de superioridad. El discípulo no es un jefe, no es un jefe, es un maestro.
¿verdad? Para permitir que Dios more en nuestra humildad. Abandonar el deseo de superioridad para permitir que Dios more en nuestra humildad. Sean humildes, dijo Jesús. Sean humildes. Pero Él no solo lo dijo, Él lo demostró. Seguir a Cristo inclusive en la dificultad. Tenemos que modelarle a nuestros discípulos que aún en la dificultad yo me mantengo firme, yo me mantengo en adoración, yo sigo yendo a la iglesia, yo sigo manteniendo mi fe, yo sigo creyendo, yo sigo adorando en espíritu y en verdad, yo sigo a Cristo por encima de mis problemas, yo tomo mi cruz cada día y le sirvo. Es un mundo, en un mundo donde reina el pecado, la lealtad exclusiva a Cristo tiene como consecuencia el sufrimiento. El que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si queremos ser discípulos de Cristo, vamos a tener como consecuencia sufrimiento, pero también tendremos bendiciones. Cada cristiano no debe buscar su cruz, ya existe una preparada para cada uno. Cada quien tiene su propia cruz y es diferente a la del hermano, es distinta. Aunque se parezcan, la cruz de cada uno es diferente. Por eso tú, como discipulador, no debes crear un clon tuyo. No es un clon. Cada discípulo era muy diferente a Cristo, pero al final Jesucristo era de lo que ellos enseñaban y a Él mostraban. ¿Cuál es el significado de la expresión Señor en nuestra vida? Nuestra relación se determina por cómo nos dirigimos a otros. Jesús es mi Señor. Él es mi deidad. Él es mi autoridad y yo soy su hijo. Y lo que yo le voy a enseñar a otros y como yo me voy a dirigir a otros es como yo entienda el señorío de Cristo sobre mí. Y el señorío de Cristo sobre mí es de amor, es de misericordia y me enseña la humildad. En los primeros siglos, decir Señor a Jesús podía costar la vida, porque estaba diciendo que Jesús era su Dios, que era su Dios. Decir Señor a Jesús hoy implica completa dependencia, depender de Cristo. Porque si yo dependo de Cristo, mis discípulos también aprenderán a depender de Cristo. Cuando estén pasando por momentos difíciles, no van a venir a pedirme a mí, van a pedirle a Cristo, van a ir a Él, van a poner sus ojos en Jesús, porque Jesús es el autor y el consumador de su fe. El verdadero seguidor de Cristo es aquel que lo obedece. Si yo obedezco, yo voy a enseñar a otros a obedecer también a Cristo. El verdadero significado de maldad y que no considera a Cristo como sus seguidores es la ilegalidad. Si usted anda en maldad, no considera a Cristo, ¿verdad? No considera a Cristo y no considera a sus seguidores, entonces usted tiene problemas. El que a quien yo estoy discipulando tiene la imagen de Cristo Jesús. Recompensa. Romanos 8:18 dice, considero que los sufrimientos del tiempo presente, esos sufrimientos que tengo por ser discípulo de Cristo, dice, no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Veremos, tendremos la gloria de Dios cuando yo sea un discípulo que haga discípulos y aunque esté en sufrimiento. Recompensa. ¿Qué haremos cuando vayamos al cielo? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Estaremos viendo esto. Así que examínate. Es bueno que veas qué ha hecho Cristo contigo, qué ha hecho el Señor con tu vida, cómo Cristo está cambiando tu vida, qué tanto eres tú un discípulo de Cristo, qué tanto ha cambiado tu vida, qué tanto tú quieres que la gente llegue o qué tanto tú estás llegando a la gente y has entendido el llamado de Dios a ser discípulos de Cristo y a hacer discípulos. Estamos hablando de discípulos que hacen discípulos. Y el Señor nos llamó a eso, a ser discípulos de Cristo y a hacer discípulos para Cristo. ¿Y qué tengo que hacer? Debo orar,
al Señor para que me muestre a quién es discipular. Debo ver potencial en aquellos a los cuales Dios está escogiendo. Deben ser enseñables y deben ser personas que sean capaces de enseñar a otros y que aprendan el temor a Dios. Que nuestra vida cristiana sea tan transparente, sea aquella que glorifica a Dios de tal manera que yo pueda impactar, que yo pueda llegar a aquellos que me rodean. Que yo pueda decirle a mi familia, quiero compartir la palabra con ustedes un día a la semana. Que pueda decirle a mi vecino, que pueda decirle a mi vecina, a mi compañero de trabajo, de estudio, quisiera compartir contigo la palabra de Dios y esperando que el Señor haga la obra. Dios le bendiga y Dios les guarde.